chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar entonces. La idea de este repaso es, tenemos poco tiempo, entonces es poder abarcar todos los temas de una forma más o menos general para que después haya lugar a preguntas. ¿Sí? Y la idea principal es que puedan entender más o menos cómo se estructura la materia. Porque cuando uno ve esos tomos y cómo está organizada parece que es todo un quilombo, pero en realidad tiene toda una lógica y un sentido que cuando uno la agarra, empieza a ver cómo va decantando y después cómo se van repitiendo los temas. ¿Sí? El secreto de la materia en realidad es entender esa lógica. Entonces, empezamos... Uy, ¿está apagado el micrófono? No. Empezamos definiendo qué es una entrevista psicológica, que se diferencia de otro tipo de entrevistas. La entrevista psicológica van a ver que tiene diferentes definiciones en los manuales, que está, por ejemplo, en la definición de la RAE, como de encuentro entre dos o más personas para tratar un asunto. La definición de Sullivan, que dice que, bueno, es una situación también de dos o más personas donde, bueno, esas personas le piden ayuda o auxilio técnico a algún experto. Y a la vez hay una definición de Suave que condensa después toda la idea de lo que es entrevista, que lo vamos a ver un poquito en un ratito, ¿sí? La idea de la entrevista en sí mismo es que tiene un fin, que es un fin diagnóstico. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que lograr, hacer un psicodiagnóstico. Ese psicodiagnóstico es para que la persona empiece el tratamiento o para hacer una derivación o para lo que sea necesario de acuerdo al área donde estemos. Ustedes van a ver después del primer parcial todas las áreas, que puede ser área clínica, laboral, jurídica, educativa, psico-oncológica, etc. ¿Te está escuchando o no? Bueno. Entonces, volvemos a lo que es la entrevista. Entonces, vamos a entenderlo como una situación entre dos o más personas para tratar un asunto específico, ¿sí? Y el fin es un psicodiagnóstico. Ahora bien, Brecher dice que tiene tres características fundamentales. Una de esas características es que es el instrumento fundamental del método clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tratar de escuchar en profundidad, o sea, escuchar, sacar información, el caso singular de una persona. Y fíjense que esa palabra, ustedes estaría bueno que lo pongan en el examen, el caso singular no es lo mismo que el caso individual. ¿Por qué? Porque la entrevista puede ser de muchos, de una, de par, como una situación pareja, por ejemplo. Entonces, el fundamento, digamos, el método clínico básicamente es eso, es el estudio en profundidad del caso singular. Otra de las características de ese Brecher es que es la técnica de investigación científica. La psicología en sí misma como ciencia, ¿no? Tiene un método que en este caso es el hipotético deductivo. Eso también es otra palabra fundamental para el examen. Método hipotético deductivo quiere decir que uno va escuchando clínicamente, es decir, de acuerdo a un juicio clínico, va recopilando información, va elaborando hipótesis y esas hipótesis se van a ir confirmando o se van descartando. Y la tercera característica que propone Brecher es que persigue justamente objetivos psicológicos, en este caso diagnósticos, que la diferencia de otro tipo de entrevistas como puede ser una entrevista periodística. Y acá viene la definición de Suave de entrevista. Dice, dar vista entre nieblas, siempre de modo inacabado, de algunos indicios que nos permiten armar hipótesis de series de causalidad multideterminadas que dan cuerpo a la situación de un sujeto que solicita nuestra intervención como profesionales. En eso que digo así de una forma media bonita y rebuscada, o lo que sea, se condensa esto que veníamos diciendo recién. Una persona va, busca auxilio, nosotros elaboramos un psicodiagnóstico y efectuamos una derivación. ¿Sí? Ahora, lo puntual de esta definición que propone Suave es la serie de determinaciones multicausales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como profesionales no vamos a centrarnos en la idea, si bien partimos del psicoanálisis, en este caso del psicoanálisis en inglés, italiano, no partimos de esta idea de que los malestares o los síntomas vienen solamente de una repetición inconsciente, sino que estamos atravesados por múltiples factores, sociales, económicos, personales, familiares, vinculares, etc. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, bueno, hacer un psicodiagnóstico. ¿Qué es lo que propone también está en el libro? ¿Cómo se llama? El paradigma de la complejidad. Tenemos que centrarnos en ese lugar
O sea, no podemos pensar clínicamente fuera del contexto. Eso también lo vi por acá, ¿no? No lo vamos a traer ahora. Pero, por ejemplo, un ejemplo de eso es que recuerdo una vuelta mi analista me dijo, si una persona llega al consultorio, por ejemplo, con ciertos sentimientos de miedo a la muerte, persecución y bla, 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 eso podría dar cuenta de ciertas estructuras, en este caso un poco más del orden de la psicosis. Pero si nosotros estamos en un contexto, por ejemplo, de dictadura, capaz de tener esos sentimientos es normal. Entonces eso daría cuenta de que hay un principio de realidad estructurado. O en la pandemia, por ejemplo, el miedo a la muerte constante y daba cuenta de un principio de realidad estructurado, porque es algo que se vendía constantemente. O sea, lo normal era tener miedo a la muerte. Entonces, bueno, tener en cuenta esas cuestiones contextuales ayudan a elaborar un psicodiagnóstico. Ahora bien, ¿cómo? Ah, bueno, de una, dale. Ahora bien, otra de las cosas para tener en cuenta en esta materia es que se va a estructurar siempre en aspectos teóricos por un lado y aspectos técnicos por el otro. Eso atraviesa ya toda la materia. Es decir, cuando nosotros veamos entrevista en crisis, psicológica, de función, siempre en el final, para los que no promocionen los parciales, se va a pedir que se hable de los aspectos teóricos y de los aspectos técnicos y que se pueden diferenciar. ¿Sí? Bueno, vamos a lo que serían los aspectos teóricos. ¿Sí? En este caso, acá está lo que propone Blecher, ¿sí? De la entrevista. Pero ¿qué se entiende por un aspecto teórico? Es el sustento, el fundamento epistemológico, el fundamento teórico que nosotros usamos para algo. Es decir, si nosotros somos psicoanalistas lacanianos, nuestro fundamento crítico, nuestros aspectos teóricos son el psicoanálisis lacaniano. Y entenderemos la realidad y el síntoma y a las personas y a las problemáticas desde ese paradigma. Bueno, en este caso particular, en esta materia, partimos de estos elementos o estas teorías que dan sustento a las entrevistas. ¿Sí? Esto lo propone Blecher. Utilizamos el psicoanálisis. ¿Qué aspectos del psicoanálisis? Y bueno, las cuestiones básicas. Inconsciente, repetición, represión, transferencia, contratransferencia. Recuerden que la contratransferencia es un término que no está en Lacan, que lo propone el psicoanálisis inglés. Eso sacamos del psicoanálisis. De la Gestalt entendemos que vamos a entender la situación de entrevista como un todo. Es decir, que nosotros estamos implicados también en ese proceso. De la topología vamos a entender que la situación de entrevista se configura como un... Chicos, ustedes díganme si yo voy muy rápido, ¿no? Pero si se va a entender. Bueno, si no me paran, porque yo por ahí hago viaje. De la topología vamos a entender que la situación de entrevista se estructura como un campo. Y en ese campo nosotros también formamos parte. Es decir, el sujeto y el objeto se determinan mutuamente. Tanto el entrevistado como el entrevistador forman parte de ese proceso y ambos salen transformados. ¿Sí? Es decir, que nosotros como entrevistadores llevamos también nuestra subjetividad y está puesto en juego en esa situación que también afecta y forma parte de ese proceso. ¿Sí? ¿Cómo adquirimos entonces eso de la Gestalt? Entender, y claro, porque la Gestalt en realidad vendría a agrupar todo, entender toda la situación como un todo, donde la lista básica de la Gestalt, que el todo es más que la suma de las partes, viene exactamente de la mano. ¿Sí? Entendemos a ver, si nosotros partimos de la topología, somos un factor que interviene y genera efecto en el otro. Sí, tiene que ver también con la Gestalt, porque viene de la mano. Es decir, la Gestalt también toma aportes del psicoanálisis y demás, no así específicamente, pero sí. La diferencia particular ahí en esto, de entender que esa situación, en esa situación todo forma parte de, ¿no? Y de la topología podríamos decir eso en la Gestalt. La topología podríamos decir que además nosotros también somos un elemento que interfiere en esa situación de entrevista. Y del conductismo, básicamente, la observación de la conducta, el comportamiento, lo fenomenológico. Eso lo vamos a ver con el Rolla, que le da mucha importancia al fenomenológico. Estos son los aspectos, entonces, teóricos. Cuando nosotros veamos los tipos de entrevistas, vamos a tener que saber diferenciar los aspectos teóricos de los técnicos. ¿Qué son los aspectos técnicos? Bueno, en realidad es un saber hacer. ¿Qué hacemos nosotros para lograr determinados resultados?
y la fuente. La definición formal, ese no, pásamelo. La definición formal de aspectos técnicos, les paso. Acá. Modo en que un conjunto de supuestos son aplicados en una tarea específica basado en el conocimiento de una ciencia o arte con el fin de lograr un objetivo. Es decir, cómo aplicamos los aspectos teóricos para lograr algo, básicamente. Antes de pasar a los aspectos técnicos, importantísimo porque lo preguntan siempre en los parciales. Nosotros tenemos la definición de entrevistas, ¿no? Situación de dos o más personas para tratar un asunto determinado. Siempre partimos del paradigma de la complejidad, entendemos el contexto como un elemento que mide esa situación, pero muchas veces preguntan cuáles son los aspectos epistemológicos de la entrevista. Claro. Y ahí nosotros tenemos que responder que dentro de los aspectos epistemológicos tenemos por un lado lo que respecta a la investigación y por el otro lado lo que respecta a la teoría del conocimiento que se usa. En la investigación ya lo dijimos, usamos el método hipotético deductivo, que es ir elaborando hipótesis, que en el curso de las entrevistas vamos confirmando y descartando. De la teoría del conocimiento, nosotros vamos a apelar al relativismo nociológico. Ese relativismo nociológico tiene que ver también con esta idea de que estamos, tanto objeto como sujetos, estamos determinados mutuamente. ¿Sí? ¿Dijiste relativismo nociológico? Sí, relativismo nociológico. Nociológico. Sí, nociológico. No sé si hay para escribir. O no sé si lo capaz que está en alguna de las. Ahí para escribir. No, por la duda se lo digo ahora. Bueno, eso es si les preguntan los aspectos epistemológicos de la entrevista, ¿sí? Investigación por un lado, método hipotético deductivo, teoría del conocimiento por el otro, relativismo nociológico. Por si quieres escribir. Oye. Bien. Pasamos entonces a los aspectos técnicos de la entrevista. Sabemos entonces que es un modo de utilizar el conocimiento que tenemos para lograr un objetivo específico. Echegoyen lo va a agrupar en diferentes, bueno, en tres particularmente, que en este caso serían consigna de intervenciones, encuadre de contrato y rol. ¿Sí? Que serían tres categorías. A ver, no hace falta que las agrupemos en tres, lo importante es que si en el parcial les preguntan a qué se refiere la consigna, a qué se refieren las intervenciones, etc., puedan dar cuenta de eso. La consigna. La consigna es toda expresión verbal o no verbal, y eso es clave que lo pongan, verbal o no verbal, que se le da al entrevistado sobre lo que nosotros esperamos de él o ella. ¿Por qué no verbal? Porque a veces podemos no decir algo, simplemente hacer un gesto para que la persona pueda hablar. Y eso ya es una consigna en sí misma. Las intervenciones, bueno, cada entrevista obviamente va a tener su consigna, de acuerdo a, ya lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que esperamos. Una entrevista abierta va a ser abierta como lo escucho, por ejemplo, y las otras tienen otras consignas que se las tienen que saber de memoria. A ver, de memoria. Tienen que dar cuenta de que saben para dónde vamos. Las intervenciones. Intervenciones, dice Echegoyen, son recursos que nosotros usamos para lograr algo. Y propone estas intervenciones de acá. Intervenciones para dar información e intervenciones para recabar información. Eso sí es medio de memoria. Intervenciones para dar información. La información, justamente, nosotros la vamos a usar. A ver, un ejemplo. Viene una persona, por ejemplo, alguien que sufrió violencia de género en una situación de crisis y cuando logra reestructurarse pide información sobre qué puede hacer o dónde efectuar la denuncia. Entonces nosotros le damos la información de que existe, por ejemplo, el pueblo de la mujer. La información apela a lo consciente. Segundo, esclarecimiento. Nosotros ahí arrojamos un poco de luz sobre algo del discurso. Eso apela ya al preconsciente, es decir, es algo que está latente, que el sujeto no puede hacerlo consciente todavía, entonces nosotros le damos como el empujoncito. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, noto que cuando te referís a tu papá, te angustias. Eso es un esclarecimiento.
Entonces, la persona ahí puede decir, bueno, sí, acá hay algo, porque fenomenológicamente vemos cómo sucede algo en su cuerpo, o en sus movimientos, o en los silencios, que nos hacen pensar que hay angustia. Ese es un ejemplo de esclarecimiento. Iván, Sí. ¿se puede representarlo en el insight, eso? ¿En insight? No, en insight se utiliza... el insight lo vamos a ver después cuando veamos los criterios psicodiagnósticos. Pero sí, a ver, el insight es un darse cuenta. Sí, puede ser, pero pasa que la interpretación también apunta al insight. El insight es un término que psicoanalíticamente no sé si está tan copado. Sí sé que se usa. Pero bueno, sí, a ver, si es darse cuenta, capaz que el esclarecimiento provoca un insight, sí, porque si de repente me dice, che, no lo que te angustia cuando hablas de esto, yo no, bueno, capaz hay un insight. Igual que la interpretación. El tema es que la interpretación, y esto también es clave, no se usa en las entrevistas. La interpretación apela al inconsciente, ¿no? Es decir, agarrar algo de esa atención flotante que nosotros estamos usando y que provocamos algo en la otra persona. Ahora, ¿por qué no lo utilizamos en las entrevistas? Y ¿por qué no estamos en un proceso terapéutico propiamente dicho? Nosotros acá simplemente estamos sacando información para hacer un psicodiagnóstico, para ver qué hacemos con esa persona. Si empieza psicoterapia o si la derivamos. Por eso no provocamos nada de interpretaciones. Ahora, sí, dice Chegoyen, no, Blecher lo dice, podemos hacer interpretaciones panorámicas. ¿Qué son las interpretaciones panorámicas? Y es sacar como una información general del caso, como para darle, si se quiere, alguna respuesta de algo, porque, a ver, no olvidemos que la persona llega angustiada y llega a buscar auxilio, entonces por ahí se tiene que ir con algo. ¿Sí? Pero eso es una interpretación panorámica. Usualmente no utilizamos las interpretaciones como tal. Eso nos ayuda a saber que después cuando hablemos de los tipos de entrevistas, generalmente se usan todas las intervenciones menos la interpretación. Si lo ponen así, estaría bien. Después tenemos las intervenciones para recabar información. La pregunta por excelencia es un interrogante, la podemos usar porque, qué sé yo, no es lo que dijo, o lo que sea, ¿no? Un interrogante. Preguntamos para sacar la información. Cargar adentro de la mochila que está. Segundo, el señalamiento. Como lo dice la palabra, señalar algo del discurso para que esa persona pueda dar información al respecto. Un ejemplo de señalamiento puede ser, no sé, ¿a quién se le ocurre un ejemplo? Por ejemplo, cuando dice, no, lo que pasa es que a mí me enoja mucho cuando mi hijo se va de casa porque sé que no va a volver. ¿Cómo sabes que no? ¿Por qué sí que no va a volver? Porque mi marido, cuando yo era joven, se fue de casa y se murió en la guerra. Excelente, buenísimo. Sí, es señalar algo del discurso. Sí. Excelente. ¿Sí? ¿Algún otro se les ocurre? A mí se me confunde un poco con el esclarecimiento y a su vez, si logro separar el esclarecimiento del señalamiento, el señalamiento a veces me confundiría con la pregunta. Sí. Sí. A ver, vos tenés que hacer la diferencia en a qué apunta cada uno. Sí es cierto que en la situación de entrevista particularmente se pueden mezclar estas cuestiones y, o sea, cuando uno lo ve, es como cuando ve los cuadros de psicosis, neurosis y perversión de Lacan, que después decimos, bueno, no, en realidad no están así, no es, pero bueno, lo estudiamos de una forma que nos esclarezca un poco la idea. Entonces, verlo así sí parece como, bueno, ¿cómo es puntualmente eso? Porque, qué sé yo, a lo mejor con una pregunta, capaz que también estamos dando información. Depende de cómo hablamos de preguntas. ¿Y quién le llega al otro? Entonces, sí, se puede mezclar. Pero a ver, lo importante acá para esclarecer un poco es a qué apunta cada uno. El esclarecimiento para dar información nos pensar justamente en algo que está latente. Y nosotros le damos como ese empujoncito para que la persona se dé cuenta. Bueno, como dijo eso, el insight, le damos ese empujoncito que está ahí, pero que no lo pudo decir, está latente, pero no lo puede poner en palabras. Y en el señalamiento señalamos algo del discurso. También puede ser un lapsus. En el señalamiento, algo de lo que dijo, un equívoco, lo que sea, se lo señalamos y decimos, para, ahí tal cosa.
Y en la confrontación, como dice la palabra, confrontamos dos ideas contrapuestas y eso también recaba información. Puede ser, por ejemplo, una persona viene hablando de lo bien que la pasa en el trabajo, que le encanta el trabajo, que sus compañeros son geniales, que qué sé yo, que lo re disfruta, y en algún momento de la entrevista dice, pero la puta madre tengo que volver a ese trabajo de mierda, por ejemplo. Entonces nosotros ahí podemos decir, bueno, pero para recién dijiste, lo bien que lo pasaba, y ahora trabajo de mierda, confrontamos, ponemos en tensión dos ideas para que, bueno, justamente para que nos dé información, ¿no? Bien, de las intervenciones, ¿quedó alguna duda? Cuando se parafrasea lo que viene diciendo pues ¿Cómo cuando se parafrasea? y por ejemplo que dice, ay, porque todos son iguales, ¿no? Sí, eso puede ser un señalamiento. Sí, señalar, ¿por qué señalar algo del discurso? ¿Todo? ¿Sí? Señalamiento. Fíjate que lo tenemos algo hacia para recabar información. Pregunta, señalamiento y confrontación es para sacar información de la persona. O sea, ¿esa es la pregunta o apuntas a otra cosa? No, habían dicho hace rato, básicamente dijiste que, o sea, tenemos que pensar a qué apuntábamos para poder definirlas. O sea, a señalar algo del discurso. Claro. O sea, no, pero formularla para que no te quedes con la yo tampoco Y hace rato que teníamos que, o sea, básicamente, ver a qué apuntaba en la información con el esclarecimiento, el señalamiento que era entonces, interpreto lo que dice recién, ¿no? Justamente que apuntamos a esta idea de sacar información o dar información de lo que es eso, porque es lo que apuntamos con las intervenciones. Pero no sé si hay algo más que eso, o algo que no te estoy entendiendo. O alguien está entendiendo otra Yo cosa. entendí esa pregunta que surgió de la respuesta que le diste a ella. Ah, a ver. La respuesta que le diste a ella fue justamente eso, que hay que ver a dónde apunta el crecimiento y la pregunta. Y Ah, sí, claro. Porque nosotros como entrevistadores, por ahí si no tenemos la experiencia suficiente, nosotros, por ejemplo, en una pregunta que no la pensamos bien o no la elaboramos bien o que hicimos a las apuradas o de forma salvaje, podemos estar metiendo información de algo. Por eso se pueden mezclar todas estas cuestiones, ¿no? O en la información. En la información hay que ver también porque es muy sensible dar información de algo. Por eso digo, hay que ver a qué apuntamos, qué queremos lograr nosotros. Si nosotros nos sentamos como entrevistadores y sin tener esta cuestión de la atención flotante, lo que está sucediendo ahí, podemos llegar a usar estas intervenciones de modo erróneo porque no sabemos realmente qué le llega al otro. Entonces, por eso tenemos que estar muy afilados con eso que usamos, son herramientas psicológicas. Entonces, si yo hago una pregunta salvaje, como puede ser, por ejemplo, me voy a ir a la mierda, pero por ejemplo, si yo viene hablando de alguna situación y yo le pregunto, pero tu papá te violó, y la persona nunca habló de eso, puedo estar metiendo información que no corresponde ahí. Si yo estoy ante una estructura que no está lo suficientemente estructurada, y yo hago una pregunta de ese estilo, puedo estar metiendo información, por eso, que no venía el caso. Acuérdense lo que decía Freud de la carta 69, si no me equivoco, creo que en la carta 69 con respecto a todas las histéricas de Miesel. Mirá si él creía realmente que lo que traían era algo real, y él hacía preguntas en base a eso, y eso, y eso. Y las histéricas, y digo las, porque es algo, bueno, no es una de la cañana, pero si él hacía preguntas con eso específicamente, capaz que estaba sumando a la fantasía de esas histéricas. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado y por eso se pueden confundir estos recursos a la hora del psicodiagnóstico, a la hora clínica, ¿no? Entonces, a eso me refería, para tener cuidado porque nunca sabemos qué llega al otro. Como decía Lacan, o sea, podemos estar muy seguros de lo que uno dice, pero no de lo que le llega al otro. Bueno, encuadre.
El encuadre es determinar como fijas las variables. ¿Qué significa? Bueno, determinar como fijas las variables es hacer un orden, ¿no? Para eliminar el ruido, el ruido que pueda contaminar el psicodiagnóstico. ¿Qué determinamos como fijo? Bueno, variables de tiempo, espacio, lugar, personales, funcionales, ¿sí? Es decir, por ejemplo, funcionales. Si nosotros vamos a trabajar desde la teoría psicoanalítica, trabajamos en la teoría psicoanalítica, no trabajamos desde cualquier otra teoría. Y esto es importante porque se habla mucho de estos enfoques que mezclan todo, pero tienen objetos de estudio diferentes. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Entonces, si nosotros trabajamos con ese objeto de estudio, y por ahí si mezclamos otras cosas, es como medio raro. Entonces, no podemos venir a una persona a proponer de trabajar desde un marco teórico y al otro día mandar a hacer tareas, por ejemplo. No sé, digo, es altamente debatible lo que estoy diciendo, ¿no? Y está bien. Porque cada vez están más en auge los enfoques integrativos y bueno, también no pueden, eso funciona. A lo que voy es determinar como fijos determinadas variables. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si trabajo de psicoanálisis y tomo como objeto de estudio el inconsciente, trabajo en psicoanálisis. O variables de espacio. ¿Sí? Desde esta perspectiva clínica o teórica, desde este marco teórico, se considera, se sigue considerando, ellos eran como muy cuadraditos, digamos, en la cuestión psicoanalítica. Melanie Klein, bueno, todos los autores que vinieron también en los años 60 y que por ese lado eran en Argentina, esta cuestión de el analista, todos vestidos iguales, sentados en el mismo lugar, inmutables, que no se movían, que estaban calladitos, y que todos tenían que repetir esa lógica, y bueno, eso es un encuadre. Hoy, los que apelamos a otro psicoanálisis, no, eso no funciona. El experimento analítico puede estar también en una plaza. No hace falta que sea en un consultorio adentro con un diván, ¿no? O yo, por ejemplo, trabajo en colegios, en instituciones. Bueno, hay actos analíticos también en los pasillos de un colegio. Entonces, pero bueno, esa es otra teoría, ¿no? Acá determinamos como fijas esas variables para eliminar el ruido. Lo recibimos siempre en el mismo lugar, si le decimos que la consulta sale 50.000 pesos, sale 50.000, no, que cuando viene el otro día le decimos, no, ahora sale 75, o sea, es eso. Y del mismo encuadre se desprende el contrato, que acá genera dudas usualmente de qué es el contrato. El contrato es un acuerdo entre dos o más personas. ¿Sí? Lo que hace referencia al contrato es específicamente a variables de tiempo y de plata. Es decir, yo te doy determinada cantidad de tiempo y pongo mi conocimiento a disposición por tanta cantidad de plata. Eso es el contrato. Y el rol es el papel que nosotros desempeñamos frente al entrevistado. En el rol nosotros, ahí se juega mucho, se juega nuestra personalidad, es un proceso que nos atraviesa, hay un cuerpo que está puesto ahí, un cuerpo que sostiene, que recibe lo que llega del otro, que nos atraviesa. Y por eso la cuestión del rol es tan importante, que no se desdibuje, ¿no? O sea, nosotros somos, en este caso, entrevistadores, psicoterapeutas, para, bueno, hacer un psicodiagnóstico, derivar, que comience el tratamiento, pero en el rol se juega mucho. Entonces, acá la suave, bueno, las diferentes profes de la cátedra ponen diferentes ejemplos de lo que cada autor considera que es un rol, ¿no? Por ejemplo, Freud va a decir que el rol es funcionar como un espejo, devolverle al entrevistado todo lo que a él le pertenece. Manoli va a decir que es, por ejemplo, el rol es la escucha analítica, es decir, la atención parejamente flotante, poder hacer alguna intervención para lograr un cambio en la posición de esa persona. Sullivan va a decir que el rol es ser participantes, activos, es decir, hablar, interrumpir, generar conversación. Blecher sigue esa misma línea y dice, bueno, sí, tenemos que ser observadores, participantes, activos, pero, y esto también es pregunta de parcial, y de final, apelando a la disociación instrumental. ¿Qué es la disociación instrumental? Poder identificarnos empáticamente con la otra persona, pero tomando la distancia suficiente como para no dejarnos tomar por ese caso. Eso es disociación instrumental. Eso tiene que ver con Blecher plantea de ser observador, participante y vivencia. Vivencia, sí. Ahí, en la cuestión de Blecher,
se pone en juego todo. Lester dice, bueno, nosotros no solamente tenemos que observar, escuchar y vivenciar la situación. Y ahí, sí, a la disociación instrumental, obviamente, ¿no? Porque justamente, acuérdense lo que él dice, toma el conductismo también. O sea, nosotros tenemos que vivenciar qué está sucediendo, qué nos pasa en el cuerpo, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus gestos, los silencios, los ruidos que hay, cómo viene el vestido quizás, cuáles son los aromas que hay, vivenciar toda la situación, ver qué está pasando contrarreferencialmente también en esa situación de la vida. Y se pone en juego todos los órdenes de la personalidad. Sí. Sí. ¿Cómo habías dicho que era la disociación instrumental empatizar con la persona? Identificarse empáticamente con la otra persona, pero tomando la distancia suficiente como para no dejarse tomar por la situación. Tipo no, Sí. tipo no quebrarnos si la otra persona también está sumamente quebrada y no le va a hacer mal que nosotros estemos peor que esa persona. Pero no quiere decir tampoco ser de piedra y no hacer un buen gesto. No ser de piedra es eso, justamente. Pero hay que empatizar, o sea, significa ser empático, pero no salirnos del rol. Claro, si te dice, por ejemplo, esto de todos son iguales, a mí se aplica la verdad que sí, porque sí. No dejarnos tomar por esa situación. A veces sucede que te cuentan determinadas cuestiones y te hagan ganas de hablar también, pero si nos ponemos a hablar con esas personas, como que ahí se están desdibujando los roles justamente. Pero esto que dice Ceci, de vivenciar la situación, de participar, es lo que dice Lester, de ser participantes, observadores participantes, no nos quedamos duros como piedras viendo a ver qué sucede, no, participamos, salvo la entrevista cerrada, que ya la vamos a ver. Pasamos al otro. Bueno, ya pasamos a los tipos de entrevistas. Aspecto teórico, luego tipos de entrevistas. Bueno, esto está como medio confuso, pero es como un machetito para guiarme yo. Bueno, tenemos 4 autores: Blecher, Abu Chaem, Siquier de Ocampo y Bauducco. Cada uno propone su tipo de entrevista inicial. Blecher va a proponer la entrevista abierta y la entrevista cerrada, Abu Chaem la totalmente libre y la pautada semidirigida, que es la de historia vital, Siquier de Ocampo la semidirigida y Bauducco la semidirigida no pautada. Que Bauducco la podríamos también poner acá porque es como que hace, esa es como una modificación de la de historia vital, hace como una pequeña crítica a Abu Chaem y da su propuesta, ¿no? Vamos a la entrevista de Blecher, la abierta. Aspectos teóricos por un lado, aspectos técnicos por el otro. Sabemos que dentro de los aspectos teóricos se sustenta en el psicoanálisis, la Lester, la topología y el conductismo. Vamos a estar acá dentro de lo que sería un antipositivismo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que lo que la persona dice tiene algo que ver con su inconsciente, es decir, está hablando de su inconsciente. El objeto de estudio no es abordable objetivamente, por eso es antipositivista. ¿Sí? Aspectos técnicos de esta entrevista. Bueno, ¿qué podemos decir también de esa entrevista por si le preguntan? El entrevistado configura el campo, es decir, que dirige la entrevista y el entrevistador la va a ir controlando. ¿Sí? Pero el entrevistado en esta entrevista abierta va a configurar el campo de acuerdo a las variables que dependen de su propia personalidad. Es abierta. O sea, va a haber preguntas, va a haber idas y vueltas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esa entrevista? Lograr la mayor cantidad de información posible de la personalidad de ese sujeto. ¿Sí? Y la ventaja que tiene es esa, justamente, lograr una información profunda, porque podemos recabar mucha información, porque hay ida y vuelta, podemos preguntar constantemente. Ahora bien, dentro de los aspectos técnicos, lo que vamos a usar, bueno, es un rol de observador participante, activo. La consigna, que esto es lo que hay que saber, así como medio de memoria, es una consigna abierta, lo escucho, ¿sí? Y las intervenciones, utilizamos todas las intervenciones menos la interpretación. ¿Sí? Esto quedó claro, más o menos. ¿Sí? Entrevista cerrada, apela al positivismo. ¿Sí? Eso sería el fundamento teórico. ¿Por qué el positivismo? Porque nosotros vamos a tener preguntas prepautadas, vamos a apelar a lo consciente, es decir, un cuestionario. ¿Sí? Tenemos ya preguntas que nosotros le vamos a hacer y vamos a partir del supuesto de que lo que esa persona responde, sabe lo que está respondiendo y a la vez eso que responde es cierto. ¿Sí? Entonces por eso partimos del positivismo.
Según Suave, estas entrevistas pueden ser estructuradas o semi-estructuradas. Las estructuradas son aquellas en las cuales nosotros tenemos ya las preguntas hechas, no podemos modificarlas, no nos podemos saltar ninguna. Y la semi-estructurada es aquella que nos permite una soltura sin irnos del esquema, pero nos permite una soltura como para preguntar algo más o sacar alguna pregunta. Eso. La alarma de la puerta que va a ser un problema. Bien. Aspectos técnicos. Lo que sería el rol, solo somos participantes, o sea, observadores. Estamos aquí recabando información, ¿sí? No estamos haciendo un ida y vuelta. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de entrevistas? Que logra una mejor comparación de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque juntamos mucha información, si hacemos otra vez otra entrevista cerrada, juntamos otra vez información y podemos comparar los datos. En la entrevista abierta también hay algo de esto, pero no se apela tanto como en la cerrada. ¿Y cuál es la consigna? A continuación le voy a hacer una serie de preguntas, le voy a pedir que responda breve y puntualmente lo que le pregunto. Punto. El manual seguramente tiene otro, pero es básicamente eso, ¿sí? La idea es, si no se lo saben de memoria, que sepan, porque tampoco estamos leyendo con un paciente al frente tal cual, el guión, ¿no? Pero es decir eso, responda brevemente, no se vaya por la rama, bla, bla. Abu Chaim. Bueno, ¿quedó alguna duda del Lecter? ¿No estás? ¿Todo bien? Bien. Abu Chaim. Tenemos la totalmente libre y la pautada semi-dirigida, que es la victoria vital. Es decir, la totalmente libre sería la propuesta de Abu Chaim para una entrevista inicial. ¿Sí? Y la de Blecher, bueno, la entrevista abierta. Bien. La totalmente libre. En este tipo de entrevistas tiene la característica de que es totalmente abierta para el entrevistado y totalmente cerrada para el entrevistado. Está sustentada justamente en el psicoanálisis y particularmente en lo que es la atención flotante, la referencia y la contratransferencia. ¿Por qué es abierta para el entrevistado y cerrada para el entrevistador? Porque una vez que nosotros damos la consigna, quedamos callados y no decimos más nada hasta la hora de hablar. ¿Cuál es la consigna? Vamos a disponer de 50 minutos, los primeros 40 minutos lo voy a escuchar, los últimos 10 minutos me voy a dedicar a explicar en qué consiste el psicodiagnóstico y voy a responder a cualquier pregunta que usted tenga. Lo escucho. Acá hay una desventaja, porque imagínate que vos llegás a una entrevista y te dicen esto, 40 minutos no voy a participar, es una entrevista muy ansiógena. Las entrevistas pues son ansiógenas, pero esta sobre todo, ¿no? Ahora, a Abu Chaim no le preocupa disminuir la ansiedad. Lo que busca es eso, es provocarla, para ver cómo la persona se va reacomodando en estos aspectos preferenciales y nosotros a la vez en los aspectos preferenciales. Así que va sucediendo ahí. Bueno, desventaja de esta entrevista, como le digo, que también capaz que se lo pregunten, es que es altamente ansiógena. ¿Qué rol usamos? Observadores, porque estamos observando. Bueno, las técnicas, no hay muchas técnicas, porque en realidad nosotros ahí no estamos interviniendo, simplemente estamos escuchando. Y bueno, la consigna ya la tenemos. Iván, Sí. no sé si me estoy confundiendo, no sé si es Abu Chaim o otro autor, pero Abu Chaim lo hace para ver la diferenciación yo que tiene el paciente de los sujetos. Y pasa que la diferenciación yo, que sería ver qué aspectos se están en el psicoanálisis junguiano, están presentes en todas las entrevistas. Porque si nosotros hacemos una entrevista abierta a una persona y le decimos, bueno, a ver, contame qué te trae acá, y esa persona empieza con un discurso, por ejemplo, no coherente, que no sigue una lógica discursiva, etc., podríamos estar hablando de algunos aspectos más ligados a la psicosis. Y si estamos hablando de aspectos más ligados a la psicosis, también podemos estar hablando de, quizás, algo que tenga que ver con la diferenciación yo-no-yo. Entonces eso está presente en todas, porque todos estos autores apelan al mismo fundamento teórico, que es el psicoanálisis técnico. Bien, pautada semidirigida o de historia vital. ¿Qué es una historia vital? Es recabar información de una persona desde los aspectos más pretéritos hacia lo más presente, como puede ser
cómo pasa un día domingo esa persona. Que está sustentada teóricamente en las series complementarias de Freud. Usualmente, en los pacientes no le preguntan sobre series complementarias, pero para el final, que no le promocione, estudie las series complementarias. Es un texto simple, es cómo se forma un síntoma. En ese texto Freud en realidad no dijo mucho, porque si bien hizo toda una elaboración teórica, dijo, bueno, el síntoma es un producto de mis vivencias infantiles, mi fantasía, más de lo que me pasa en la vida, y eso genera un síntoma. O sea que técnicamente no dijo tanto, pero bueno, habría que estudiarlo, ¿sí? Porque está sustentado ahí. Nosotros en las series complementarias, en la historia vital, vamos a buscar información de 3 aspectos específicos. La enfermedad actual de esa persona, que es lo que lo lleva a análisis o a buscar ayuda, la historia vital y la conformación parental, ¿sí? Es decir, qué pasa en la casa y demás. Dentro de lo que se... también importante, esto es súper importante para que lo pongan en el parcial, o lo digan en el final. La historia vital nunca, pero nunca se hace como una entrevista inicial. Siempre es para un segundo o un tercer encuentro. Y si le preguntan por qué, es porque nosotros, o sea, imaginen que es pautada, ¿no? Es pautada porque ya tenemos preguntas prepautadas, ¿sí? Si nosotros tenemos, a ver, ¿cómo podemos tener preguntas prepautadas si no tenemos un mínimo de información de esa persona sobre qué preguntarle? Si viene, a ver, si vemos los aspectos más pretéritos, por ejemplo, vamos a preguntar acerca del embarazo, el proceso del embarazo, el parto, etc. No me sirve preguntarle eso, por ejemplo, a un varón, ¿no? Porque no tendría mucho sentido. Entonces, se utiliza en un segundo o un tercer momento. Nosotros buscamos un poco de información y después elaboramos las preguntas y vamos y le hacemos la historia vital. Para ver qué relaciones puede haber con la sintomatología actual. Seguramente los prácticos habrán visto y les habrán hecho trabajar sobre ver, bueno, qué experiencias pueden dar cuenta de la sintomatología que lleva el paciente. Supongo. Bien, pasamos a Bauducco porque le hace como una... aspectos técnicos. En lo que sería la consigna, hábleme de su infancia, de su familia y de la enfermedad actual. Yo le voy a ir haciendo preguntas en el curso de entrevista. Eso puede ser una consigna de la entrevista. En parcial, dice que en el texto no ítems, No, lo que tienen que saber es que va desde los aspectos más pretéritos hasta un día actual de la persona, lo que quieren decir, cómo transita, por ejemplo, un día domingo. Que pongan eso, ya está. No, después tienen un listado así de cosas. Sí, por eso capaz que nombrar algunos de los aspectos en los que... No están de demás, si quieres lo puedes poner, pero no hay lo que más se van a fijar. Quieren que sepan en qué se basa la historia vital y por qué se usa la historia vital. ¿Por qué se usa la historia vital? Porque está sustentada en las series complementarias y en las series complementarias se explica cómo se forma un síntoma. Y ese síntoma está determinado multicausalmente. Volvemos a lo que dijo Suárez, la serie de causalidad multideterminadas. O sea, esto se va uniendo, al final no es tan complicado. Bien, Bauducco hace como una pequeña modificación a la pautada semidirigida y dice, bueno, tenemos que hacer una semidirigida no pautada. ¿Por qué una semidirigida no pautada? Porque dice, la persona cuando llega a buscar ayuda, la situación entrevista viene con una historia oficial. Esa historia oficial es la que nosotros tenemos, es lo que nosotros creemos que es la verdad. Mi papá era un hijo de puta, mi mamá era rebuela, mi hermano bla bla bla. Esa es la historia oficial, ¿no? Que nos da un sustento, nos da nuestra forma de movernos en el mundo. Pero dice Bauducco, en realidad, detrás de esa historia oficial hay algo más, la historia no oficial, que es a la que nosotros tenemos que llegar. Entonces, si nosotros hacemos preguntas prepautadas, estamos en realidad reforzando esa historia oficial que trae el paciente. Bueno, ¿por qué tu papá entonces era un hijo de puta? Y bla, bla, bla. Entonces dice, bueno, no hagamos preguntas pautadas, veamos qué surge. No le hagamos un interrogatorio específico sobre determinadas cuestiones, sino, bueno, hábleme de su vida, yo lo escucho. Entonces, de esa forma, dice Bauducco, nosotros podemos ir arribando a esa otra historia no oficial, que estaría más del lado, obviamente, del inconsciente. Esa es la diferencia que hace con la historia vital, no es mucho más que eso.
Siquier de Ocampo propone la semidirigida que tiene una técnica mixta. Se usa mucho en hospitales porque permite recabar mucha información en poco tiempo. Y es una técnica mixta porque tiene un momento que es abierto, uno que es cerrado y uno que es semidirigido propiamente dicho, ¿sí? ¿Por qué se usa en hospitales? Bueno, porque no tenemos mucho tiempo, vemos a un paciente, le sacamos información de nombre, apellido, bla, bla, enfermedad, cuál es su sintomatología, charlamos un rato, nos vamos, quizás recabamos un poco de información. Sí, se usa en intervención en crisis también la semidirigida para situaciones hospitalarias, por ejemplo, ¿no? Sí, pueden usarla. ¿Por qué no? Eso va a depender, o sea, cómo lo fundamentes. Sí, en una situación, a ver, sí, si yo estoy, por ejemplo, en un hospital público y viene una persona totalmente desestructurada y vos estás como psicólogo operando ahí, sí, bueno, vos vas a llegar y le vas a decir, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le está pasando? Cuénteme, bla, bla, y sí, es una semidirigida. Fíjense que lo importante, eso es otra, que por ahí me preguntan siempre, no sé si sabían, pero yo tengo un cursito que vendo y preparo algunos archivos de cosas, pero siempre me lo preguntan. Lo fundamental de esta materia es dar el fundamento hacia lo que vos estás haciendo. Porque después yo veo en los grupos que vendo el caso resuelto. Y yo siempre les digo que en realidad nosotros no somos un producto matemático. No hay un caso resuelto. Y eso genera más ansiedad después en los estudiantes cuando piensan que sí o sí tienen que dar la misma respuesta para todos los casos. Y si después vos lo analizás con la realidad o lo comparás, si vos le das un caso a un psicólogo, te va a decir una cosa, si vos le das a otro, te va a decir otra cosa. Lo importante es cómo lo fundamentas. Y si vos estás trabajando en un hospital y crees que la semidirigida se puede usar en una intervención en crisis y vos lo fundamentás, sí, en realidad el fundamento era, por ejemplo, de que una persona que viene en crisis es alguien que le cuesta habilitar información en el momento y necesita una orientación para poder responder determinadas cosas. o no. Una persona en crisis te puede dar muchísima información. Que sea totalmente desestructurada y empieza a hablar, te está llenando de información y vos tenés que esperar para ver qué de eso puedes rescatar. Una persona en crisis no necesariamente no habla. No, puede estar la otra parte y también en crisis. O sea, una hemorragia total. Claro, pero en una crisis se puede desestabilizar y seguir hablando. Sí, claro. Sí. Entonces sí se puede usar una semidirigida. Entonces tenemos una técnica mixta, un momento que es cerrado, le hacemos las preguntas básicas, nombre, edad, bla, 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 las preguntas que queramos dentro de lo que es una entrevista cerrada, o sea que usa justamente algo de Blecher, una parte que es abierta, dejamos que la persona hable, y una semidirigida propiamente dicha, donde nosotros ya estamos ahí interviniendo, podemos usar las intervenciones que propone Chegoyen, menos la interpretación. Y ninguno usamos la interpretación. Bien. Todo esto entonces es para elaborar un psicodiagnóstico. Importantísimo. Pasamos a la otra. Obra social. Sí, vamos a lo que es psicodiagnóstico. ¿Qué es el psicodiagnóstico? Un campo de acción profesional claramente delimitado. ¿Por qué claramente delimitado? Porque, bueno, nosotros vamos a hacer un reporte de la realidad de esa persona, la vamos a analizar, la vamos a procesar, y a la vez porque es un campo donde se ponen en juego roles, ¿no? Y tenemos que sostener esos roles. La puesta en marcha de un proceso de investigación. Recuerden que Blecher ya había dicho que la entrevista es el método de investigación propio de la psicología. Entonces nosotros en el psicodiagnóstico ya estamos investigando, ¿sí? Porque recabamos información y esa se puede usar para futuras investigaciones. Resulta en la constitución de un campo de conocimiento claramente, un campo de conocimiento recortado, como les decía recién, ¿no? Sobre una problemática puntual, y sobre eso nosotros seguimos elaborando más teoría. ¿Cuáles son las etapas del psicodiagnóstico? Estas. Que hay que saberlas de memoria y las preguntan en el parcial. Y cuando las preguntan, generalmente ponen nombrarlas, no hace falta que se explique cada uno, ¿sí? Pre-entrevista, que ya lo vamos a ver. Entrevista inicial, abierta, cerrada, generalmente abierta de Blecher, bueno, pautada semidirigida, etc. Historia vital, fíjense que es en un segundo momento, no se usa como entrevista inicial. Administración de test, proyectivos. Bueno, la devolución y la elaboración de informe, que eso se da al final de la materia. Es una pavada. Y vamos al modelo de Selener, que también lo preguntan. El modelo de Lunasi no lo puse porque no lo suelen preguntar, que es igual al de Selener, pero cambian algunas palabras nada más. Pero preguntan el de Selener.
Bueno, esto lo vieron en proyectivas, supongo que se lo acuerdan un poco, pero si no, tenemos 3 niveles: observación. Acá nosotros tenemos lo fenomenológico, lo fenoménico, o sea, la persona trae un problema, entonces en este primer nivel nosotros observamos, registramos, sacamos información. Interpretación de la empiria, nosotros ahí empezamos a elaborar esta información, empezamos a generar hipótesis sobre lo que puede estar sucediendo, y la metapsicología, donde nosotros ya elaboramos un psicodiagnóstico. Siempre, y esto también es necesario que lo pongan en el parcial, siempre ese psicodiagnóstico es presuntivo. ¿Sí? No damos un psicodiagnóstico acabado con el sello común que vienen las obras sociales, siempre es presuntivo. ¿En qué nos basamos para elaborar toda esta información? Que en realidad si bien está elaborada, o sea, está estructurada, esto se ocurre al mismo tiempo. Nosotros escuchamos, y mientras escuchamos ya estamos elaborando, y nosotros ya estamos pensando para qué lado puede ir, neurosis, psicosis, perversión, etc. Y recurrimos a estos recursos: recurrencias, convergencias e inferencias. Recurrencias son elementos iguales o similares que se reiteran en tanto en lo dicho como, por ejemplo, en las técnicas cognitivas. Por ejemplo, una persona que llega y es tímida y habla bajito, bla, 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 y en el dibujo de la persona bajo la lluvia, la hace chiquitita hacia abajo, entonces eso es una recurrencia. Estamos hablando de timidez, ejemplo, disminución yoica, qué sé yo. Convergencias, lo contrario. Una persona que llega así, y te hace una figura humana gigante que ocupa toda la hoja, bueno, hay una convergencia. Y en las inferencias nosotros ya arribamos justamente a cuestiones psicodiagnósticas. Disculpa, yo quiero consultar, viendo las recurrencias y las convergencias, pero mi duda es, ¿las podemos encontrar solo en un caso, o sea, solo en una entrevista, solo en una entrevista, es con todo? Con todo, es constantemente. ¿Se puede dar? Sí, también. Sí. Lo vamos a ver incluso en la pre-entrevista. Nosotros ya vamos sacando información desde que nos llega un mensajito, nos llaman. ¿Sí? Y eso también funciona acá. O sea, todo esto del modelo cerebral. No es solamente cuando nosotros damos un texto creativo. No, vamos a encontrar estas cuestiones en todas las entrevistas, en todos los momentos. Pasamos al otro. ¿De esto queda alguna duda? Está. Bueno, pre-entrevista. Tenemos una definición formal y una definición dinámica. Lo preguntan también generalmente. Definición formal, lo que precede a la entrevista inicial. Y la definición dinámica es la suma de reacciones contrarreferenciales. Obviamente, si es contrarreferencial, es el del entrevistador frente a las primeras noticias del entrevistador. Esa es la definición dinámica. ¿Sí? Y lo tienen que saber así. Tenemos dos momentos en la pre-entrevista. Un momento lejano, ese momento lejano se extiende desde que nos llega. Tenemos las primeras noticias del futuro entrevistado, o sea, del paciente, hasta que nos encontramos cara a cara con esa persona. ¿Sí? Puede ser un mensaje de texto, puede ser una llamada, puede como sea, y nosotros eso ya nos va dando información. Nosotros acá ya nos hacemos una imagen fantaseada de esa persona. ¿Cómo nos hacemos esa imagen fantaseada? Y bueno, si la persona nos llama a las 4:30 de la mañana y en un desborde, bla, bla, o el tono de voz, o sentimos mucho ruido afuera, o bueno, todo eso ya nos va a hacer una imagen de esa persona. Ahora, cuando nos encontramos cara a cara, que ya estaríamos en el momento cercano, que va desde que nos encontramos cara a cara hasta el inicio del proceso psicodiagnóstico en sí mismo o de la entrevista, se genera una zona de impacto. Esa zona de impacto es la contrastación entre la imagen fantaseada y la realidad cuando nos vimos ahí con esa persona. Que puede generar dos cosas. Asombro, en el caso de que la imagen fantaseada coincida con lo que nosotros vemos. Por ejemplo, nos llama una señora, o sea, nosotros escuchamos que nos llama una señora de 70 años, nos imaginamos, bueno, eso que es una viejita, claro, y cuando abrimos la puerta es una piba de 25 años. Bueno, ahí ya no coincide, hay procesos disociativos. Esos procesos disociativos tienen que ver, bueno, con procesos visuales, olfativos, táctiles, motrices, auditivos. No coincide la imagen que nos hicimos con lo que vemos, es visual, olfativos. Bueno, qué sé yo, yo como hombre no me imagino cómo huele una persona, pero bueno, puede ser. Táctiles, tiene que ver justamente, lo táctil no es con lo táctil de piel, sino esta sensación de frialdad, calidez que nos provoca otra persona. Motrices y auditivos, bueno, pueden ser movimientos en el espacio, auditivos, bueno, como habla, ¿no?
Yo cuando trabajaba, por ejemplo, en el call center, siempre pensaron que era mujer. Entonces no mejor. Quizás una psicóloga o lo que sea, si no digo mi nombre, capaz que esperaba una chica. Entonces, bueno, eso puede ser un ejemplo, ¿no? de estos procesos. ¿Y qué dice? ¿Por qué es importante la preentrevista? Justamente por esto que traemos, de que nos va dando información y que eso pues, se puede leer como convergencias o como divergencias también, ¿no? Y que nos pueden dar también una idea de bueno, cuestiones defensivas que puede haber en esa persona, ¿no? Que después nosotros contrastamos con el encuentro real. ¿De preentrevista quedó alguna duda? ¿Venimos bien? Pasamos al otro también. Rola, criterios psicodiagnósticos. Rola, Blecher y Lieberman. Son el punto de corte de los exámenes, tanto parciales como finales. Es decir, pueden estar flojos en las otras cosas, pero Rola, Blecher y Lieberman lo tienen que saber muy bien. ¿Cuál es? Rola, Blecher y Lieberman, que son los criterios psicodiagnósticos. Son los psicólogos que elaboraron teorías sobre cómo llevar a cabo una entrevista. Por eso son criterios psicodiagnósticos. Son sus propios criterios de cómo sacar información y elaborar el psicodiagnóstico. Bueno, vamos con Rola. Si yo no me equivoco, si yo no mal la recuerdo, porque la verdad que no busqué esa información, pero tengo el leve recuerdo de que la profe me había contado de que Rola era, o no, me había contado, era, ¿cómo se llama? Como que tenía el hobby del teatro, ¿le gustaba el teatro? Así como ligarme a la música. Parece que no sé si es información que hay, porque yo tengo recuerdo. Pero cuestión que Rola dice que en la escena de entrevista se desarrollan afectividades. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso que está sucediendo. Así que fíjense que hay una cuestión de la transferencia y la contratransferencia que tiene que estar muy presente, muy fuerte. Bien. Hace una sola entrevista. Esto así como si le quieres sacar la fotito, que después me enteré que andan vendiendo el resumen este. Si lo compras es porque no lo tienes que comprar, yo te lo puedo gratis. Hace una sola entrevista, ¿sí? Si a ustedes le dan un caso y tiene 2 entrevistas o 3 y le piden que lo analicen desde Rola, es una trampita. Se quedan solamente con la primera entrevista, porque Rola propone una sola entrevista. ¿Qué diagnóstico hace? Múltiple y fenomenológico. Es un diagnóstico múltiple porque está sustentado en muchas cuestiones. Lo transferencial, lo contratransferencial, los puntos de urgencia, las ansiedades. Y a la vez está sustentado en ansiedades. ¿Qué son las ansiedades? Eso es pregunta de examen. Es un sentimiento de ambigüedad e incertidumbre que dan cuenta de que los mecanismos a través de los cuales alguien pueda depositar aspectos propios en la otra persona no se configuran. ¿Qué quiere decir eso? Me provoca ansiedad llegar a una persona desconocida, que no sé nada de esa persona, que no sé si me va a juzgar, si no, si sirve, si no, y no tengo confianza para decirle lo que me pasa. Eso, pero tienen que saber la definición formal. Bien. La entrevista de Rola se va a configurar en 3 periodos. Periodo de instrucciones, procesal y de conclusiones. En el periodo de el periodo de instrucciones, nosotros acá recibimos a la persona, es decir, que se extiende desde que nosotros la recibimos hasta que comienza la entrevista. Tomamos sus datos personales en una tarjetita y esa tarjetita se la ponemos frente al escritorio. Recuerden que estamos hablando de los años 60, o sea, hay un escritorio y bla, bla, bla. Entonces, bueno, estamos ahí sentaditos, tomamos los datos. Esa tarjetita funciona a modo de decir, este sos vos, ¿sí? Tiene tu nombre, tu edad, tu edad. Entonces, es como un organizador yoico. Y se lo ponemos al frente del escritorio, ¿no? Ese es el periodo de instrucciones. En el periodo procesal, nosotros ya le damos la consigna, es una consigna abierta. Lo escucho, por ejemplo. Y en el periodo de conclusiones, nosotros acá ya estamos solos en nuestro consultorio con toda la información que recabamos y, bueno, elaboramos el psicodiagnóstico, vemos qué sucedió, qué no, para dónde puede tirar, bla, 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 periodo de conclusiones. Ahora bien, en el periodo procesal, la persona empieza a hablar porque le dimos la consigna, la escucho.
Y acá se desarrollan las famosas ansiedades que propone Rolla, que son 4. La ansiedad de abordaje. La ansiedad de abordaje, esa es la ansiedad que llega a cualquier persona que llega a un psicólogo, ¿no? Porque no hay mucha confianza, no nos conocemos. Entonces, bueno, nos genera la situación de entrevista, se crea ansiógena por naturaleza, ¿no? Entonces, la ansiedad de abordaje da cuenta de eso. Puede haber ciertos sentimientos persecutorios, por ejemplo, sobre no querer dar información porque no sabes qué te puede decir el otro, ¿no? Eso es ansiedad de abordaje. Todavía se puede expresar, por ejemplo, en comentarios como, che, yo soy muy joven, ¿vos tenés experiencia en esto? Por ejemplo, ¿no? Después pasamos, cuando esa ansiedad disminuye, pasamos a la ansiedad de mantenimiento. En la ansiedad de mantenimiento se desarrolla la problemática. La persona puede hablar. Habla de lo que le pasa. Ahora, acá nosotros tenemos que estar atentos a si hay coherencia discursiva, si hay cierta logicidad en lo que va diciendo, que nos podría dar cuenta de aspectos más neuróticos, más psicóticos, etc. ¿Sí? Si la persona empieza a hablar de lo que le pasa, consecuentemente se va a ir acercando a la problemática central. Y puede empezar a emerger otro tipo de ansiedad, que es lo que la angustia, que estaríamos ya dentro de lo que es la ansiedad confusional. La ansiedad confusional acompaña a los puntos de urgencia. Los puntos de urgencia son, los elementos clínicos de los puntos de urgencia son cuestiones fenomenológicas. La persona llora, se queda en silencio, comienza a hablar más rápido, más verborrágica, se para, se pone colorada, ¿no? Todos esos son indicadores clínicos, que nos suelen preguntar también. ¿Cuáles son los indicadores clínicos de los puntos de urgencia? Todo esto. Llanto, silencio, verborragia, pararse, querer irse, todo eso es punto de urgencia. Y está acompañado por la ansiedad confusional. Acá dice Rolla, porque su interés está en ver cómo se reacomoda frente a esas ansiedades, cómo sale de una ansiedad de abordaje, cómo sale de una ansiedad confusional, cómo se reacomoda. Generalmente de la confusional pasa a una de abordaje nuevamente, o puede pasar a una de mantenimiento. Importante saber, porque también es pregunta usual, no necesariamente tiene que pasar por todas las ansiedades. La persona puede llegar directamente con una así totalmente desestructurada y estamos en una ansiedad confusional. ¿Sí? O puede llegar muy bloqueada porque ya pasó por otros procesos psicodiagnósticos, tiene experiencia, entonces no tiene ansiedad de abordaje. Pasa directamente a hablar de su problemática y tener un mantenimiento. ¿Sí? Lo que le importa a Rolla es ver cómo se va reacomodando frente a esas ansiedades. ¿Sí? Si sale de un punto de urgencia, el tema con el que retoma su discurso pueden ser sus puntos de fortaleza, porque uno trata de hablar de algo que lo reorganice nuevamente. Entonces, bueno, sale hablando de otra cosa y nosotros sabemos que esa otra cosa es algo que esa persona lo organiza. ¿Sí? Vamos a estar atentos también a cuántas veces mira la tarjetita, que es el organizador yoico. Entonces, eso nos va dando información. Y la ansiedad de separación es cuando nosotros vamos finalizando la entrevista y lo hacemos saber, bueno, ya estamos terminando, pero acá pueden pasar diferentes cuestiones. La persona se puede sentir echada, que daría cuenta quizás de ciertos aspectos un poco más psicóticos, o puede decir, uy, la verdad que no me vas a querer atender más, que puede leerse como una demanda de amor, por ende podríamos estar hablando de mecanismos más neuróticos. Y esto sería como estructura Rolla su entrevista. En los pacientes no les piden que analicen casos, pero sí que puedan hablar de esto. Entonces lo que tienen que saber es esto, así que esto de memoria. Una sola entrevista, diagnóstico múltiple y fenomenológico basado en ansiedades, qué se entiende por ansiedad, los procesos y cuáles son los tipos de ansiedad. Todo lo del diagnóstico, tiene como dos partes, el diagnóstico, eso no. Es esto, cómo estructura Rolla la entrevista. Bien. Solamente. Pasamos aquí. Y la importancia también de esto que me decís de urgencia, de, por ejemplo, que viene hablando y después dice algo, aparece el punto de urgencia, aparece la ansiedad confusional. Sí, claro. La ansiedad confusional acompaña los puntos de urgencia. Si hay puntos de urgencia, la ansiedad confusional. Ah, bien. O sea, a partir de ahí, como el punto de urgencia, ansiedad confusional, y cómo retoma, ¿Cómo sale? Cómo sale y también cómo entra. ¿Cómo entra? O sea, si viene hablando de algo y de la nada corta el discurso y llora.
Entonces también es eso lo que él analiza. Exacto. Eso es lo principal. Lo que analiza él es cómo se reacomoda, cómo es que salen las ansiedades y cómo se va reorganizando el intenso. Entonces dice Roland, a ver, es lógico, pasa al anterior. Gracias. Es lógico, es lógico que las personas pasen por todos estos sentimientos y es lógico que haya puntos de urgencia. Ahora, si el curso de esa entrevista de 1 hora está llena de puntos de urgencia, es como, algo está pasando. Ahora, si tenemos un par, bueno, podríamos dar cuenta de que sí, si lo sufrimos, pasan cosas, entonces puede haber ciertos recursos lógicos para abordarlo. Ahora, si está completamente desestructurado frente a toda la entrevista, y capaz que hay algo de la estructuración lógica que está bajando. Y ahí como que hay una desestructuración, se puede evaluar la ansiedad de mantenimiento. Sí, totalmente, sí, y así. O de abordaje. Puede haber de confianza. Uy, yo te expuse lo que me pasa, ¿qué vas a hacer con eso? Y ahí ya hay una cosa de abordaje, de confianza. Bien, ahora sí pasamos a... Sí. ¿Puede ser que la ansiedad de separación en la persona, lo último, la sesión, hable de algo importante? ¿Hable qué? Hable de algo importante, o sea, Sí. como por ejemplo, no sé, viene hablando de cosas que no tienen sentido. Sí, eso pasa todo en análisis. Antes de final, bueno, no, murió mi abuelo. Sí, totalmente. Sí. Sí puede tirar la bomba al final. Claro, y eso porque Ah, bueno. la ansiedad. ¿Y por qué no hay por qué? O sea, ¿por qué habría que verlo porque viene el proceso terapéutico propiamente dicho? ¿Por qué ahí? ¿Por qué deja el último eso? Podría ser una cuestión fóbica también. ¿También? Hay que tener en cuenta que la ansiedad de separación se relaciona mucho de cómo la persona puede procesar el duelo. En eso de que el análisis está constantemente cuando se determina el tiempo, entonces con ese tic-tac. La de separación y elaboración de duelo sí es clave. ¿Sí? Y también sobre la ansiedad de mantenimiento, yo lo había entendido como no sincronización, sino como esto de los elementos paraverbales y no verbales que coinciden. Sí, eso también, lo fenomenológico. Por eso el diagnóstico de rol es fenomenológico, porque nosotros tenemos que estar atentos no solamente a lo que dice, sino a lo que hace con su cuerpo, que se expresa. Esa coherencia. Porque el punto de urgencia no necesariamente se tiene que manifestar a través del verbo, sino de se levanta de la silla, tira por la ventana. Exacto, sí. Entonces, O una persona, por ejemplo, que está diciendo, no, está todo bien, en realidad a mí no me pasa nada, está con la pata así, algo está mostrando ahí. Y eso nosotros tenemos que estar atentos también. Lo fenomenológico de la entrevista, que también lo dice Lesker, diferenciar la situación, ¿no? Bueno, vamos con Brecher, justamente. Cantidad de entrevistas, una sola también, ¿sí? El diagnóstico que hace es funcional, pluridimensional y dinámico, y está sustentado en parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Estos de acá. 5 parámetros. Bien. Estos están puestos como así porque tienen que ver justamente con... Esto es un solo parámetro, digamos. La organización patográfica y las estructuras, la parte neurótica y la parte psicótica, bueno, clivaje, estereotipo y movilidad, y dependencia e independencia. No sé por qué Brecher por ahí es lo que más cuesta, pero después cuando lo escribí es realmente más sencillo. La organización patográfica hace referencia a lo que serían las estructuras, lo que nosotros consideramos como estructura, que es lo más rígido, ¿no? O sea, lo más estable, si se quiere, que es lo que nosotros entendemos en la psicología clásica o la psicopatología clásica como neurosis, psicosis y perversión, ¿sí? O normalidad. Esa es la organización patográfica. Entonces nosotros podemos hacer un, no sé cómo se llama, de saber esto que es así. Bueno, por eso confunde, creo, porque uno lo tiene como estructura, pero acá estructura es otra. Claro, acá la organización patográfica es lo que nosotros consideraríamos como más estable. Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, neurosis, psicosis, perversión, por ejemplo, ¿no? Y las estructuras es lo más móvil. Son los recursos que utiliza la persona para responder a cualquier situación. Brecher, particularmente, decía que la personalidad es el resultado de experiencias de diferentes niveles evolutivos. Esos niveles evolutivos van desde lo más preterizo, que puede ser desde la diferenciación yo no yo, que todavía no está, hacia lo más actual, la estructuración zoica, ¿sí? Entonces,
las estructuras, que son lo que conocemos como estructuras paranoides, ansiosas, evitativas, fóbicas, obsesivas, bueno, hay toda una lista que hizo Juan, que no se falta sabérselas a todas, pero son recursos que nosotros usamos para eso, para responder a algo. Entonces nosotros podemos responder de forma ansiosa, de forma evitativa. Dice Lecker que si nosotros tenemos mayor cantidad de estructuras, es decir, tenemos mayor cantidad de recursos para responder a una situación, entonces tenemos más maleabilidad yoica. Entonces nosotros podemos poner acá, por ejemplo, las estructuras y le vamos haciendo preguntas y vemos que ante determinada situación responde a una, a otra, y vemos que hay un montón de recursos. Entonces decimos, bueno, la persona cuenta con recursos, hay estructuración yoica, hay maleabilidad yoica. Recuerden que en este tipo de psicoanálisis nosotros no consideramos que la persona es neurótica o es psicótica. Son recursos que amplian. O sea, podemos recurrir a aspectos más en orden de la neurosis o más en orden de la psicosis, ¿no? Si nosotros estamos constantemente ante una respuesta defensiva, puede dar cuenta de aspectos más psicóticos. Pero tenemos coherencia discursiva y también el síntoma. Entonces, da cuenta de también una organización patológica más del lado de la neurosis, ¿sí? Acá se trata de prevalencias, ¿sí? Bueno, hay más del orden de la neurosis, más del orden de la psicosis, más del orden de la perversión, ¿sí? Pero todos los seres humanos, desde esta perspectiva, apelamos a recursos que están más de un lado o más del otro. No, de verdad, no me quedó claro porque en el práctico y neurosis, psicosis, perversión, normalidad y no. Yo me quedé, hasta cuando yo lo hice, había normalidad. Y yo hay normalidad y no sé qué cosa que no se siguen del mismo grupo, pero eso me parece. Hasta donde yo me acuerdo particularmente, que la neurosis, psicosis, perversión y normalidad. Hasta ahí nos quedamos nosotros en nuestro práctico. Y yo eliminé normalidad a propósito, porque, digamos, si todos hacemos recursos, apelamos para recursos, por eso eliminé normalidad, me parece una categoría que no. Y en los pacientes no me han preguntado así particularmente. Sí, ¿a qué refiere la organización patológica? Eso es mucho más estable. Si vos querés poner, por ejemplo, así, neurosis, psicosis, perversión y normalidad, sí, está bien. Iván, quedan 20 minutos. 20 minutos, vale, pues. Las estructuras, bueno, entonces los recursos a los que apelamos para dar respuesta a una situación. Parte neurótica y parte psicótica tiene que ver también con eso. Bueno, usted responde, a ver, si hay un síntoma, estamos hablando de algo del orden de la neurosis, porque recuerden que desde Freud, el síntoma es provocado por una represión, un afecto reprimido, ¿no? Y, bueno, busca la forma de satisfacerse, ¿verdad? Y se forma un síntoma, que es una forma de respuesta. Bueno, ya hay represión, si hay síntoma hay represión. Estamos hablando más de la parte neurótica, si hay coherencia discursiva, hay elementos neuróticos. Si hay recursos yoicos, hay elementos neuróticos. Parte psicótica, bueno, no hay coherencia discursiva, por ejemplo. No sé qué otra parte psicótica se les ocurre. También cuando hablan, por ejemplo, de síntomas como más orgánicos. Sí, síntomas plenamente orgánicos. Sí, totalmente. Sí, también. El clivaje es un término que viene de la mineralogía, que es el punto exacto donde se hierra un mineral, ¿sí? Que en realidad, Lecker dice, bueno, estaría como acá, el clivaje, como es como una laminita que separa la parte neurótica y la parte psicótica, que sucede en diferentes momentos de la vida que nos puede desestructurar, ¿no? Y ese clivaje puede ser evolutivo o circunstancial. Es decir, hay momentos de la vida que son de desestructuración yoica. Ejemplo, la adolescencia. La adolescencia es un momento de clivaje, ¿sí? Hay desestructuración porque hay reestructuración psíquica. Y los momentos mismos, o la vejez también. Y los evolutivos tienen que ver con, no, los evolutivos no, los circunstanciales tienen que ver con momentos específicos donde algo se quiebra y se desestructura. Por ejemplo, una separación, una muerte, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, bueno, cuáles son esos puntos de clivaje que han desestructurado a esa persona. Y tenemos que ver también si coinciden con el momento evolutivo en el que estamos. Es decir, si viene un adolescente y me dice, yo estoy re mal porque no me siento bien con mi cuerpo, está bien, o sea, está bien. Es lo esperable, ¿sí? Hay cambios corporales, ¿sí? Son cosas que suceden. Si viene un jubilado y dice, me siento medio deprimido porque no sé qué hacer porque ya me jubilé,
es esperable que suceda eso en la tercera edad. Entonces, el momento de clivaje estaría entre todo conservado. Estaríamos hablando todavía de alguien que está del orden de la neurosis, el principio de realidad estructural, porque corresponde. Ahora, si viene un niño o una niña y le dice algo como, por ejemplo, no se me ocurre, pero algo así como... Ahí está, perfecto. No corresponde al momento evolutivo. Tal cual. Y eso ya es una alerta. Nos dice algo que está bueno para tenerlo en cuenta. Todavía no interpretamos, porque estamos en el momento de entrevista. Esto nos sirve solamente para ir haciendo un diagnóstico presuntivo. Y menos en los niños que vamos a ver, no se diagnostica todavía. Bueno, para ir avanzando rápido, estereotipia y movilidad tiene que ver. La estereotipia es la parte más rígida del circuito de la persona, ¿sí? Si hay estereotipia, por ejemplo, responde siempre del mismo mecanismo. Por ejemplo, ansioso. Responde solamente de la ansiedad, es su único recurso. Hay una estereotipia, hay una rigidez yoica. Movilidad puede, bueno, hacer uso de varios recursos, ¿no? Entonces, daría cuenta de la habilidad yoica, hay recursos, hay estructura. Está bueno que se apelen a diferentes recursos. Y después, la dependencia y la independencia tiene que ver con la dependencia simbiótica o no. O sea, siempre se espera cierto grado de dependencia hacia otra persona, porque recuerden que nosotros nos fundamos en la imagen del otro, eso también lo dijo Freud. O sea, a partir de un otro nos vamos fundando, entonces siempre hay una dependencia. Está bien que haya dependencia. Ahora, si hay una dependencia total, simbiótica, y ya estaríamos del lado de la psicosis. Porque la persona no se puede separar del que tiene al lado. Actúa a partir de eso. Y si hay una independencia completa, lo mismo, es un esquizoide. Está totalmente desconectado del otro. Entonces, lo que se espera es algo medio. Yo pienso también como hablando con el mundo de estereotipo y movilidad, porque siempre se espera como un shock más plástico, por así decirlo. Pero no completamente dependiente ni independiente. Exacto. Un equilibrio. Siempre, claro. Un equilibrio. Porque siempre hay esta cuestión de dependencia y independencia, siempre está. ¿Sí? Bueno, quedó una duda de Blecher, reitero, el cuadrito así de memoria es como lo toman, son los puntos que ustedes tienen que explicar. Y pasamos a Lieberman, que es como el más complicado, Lieberman. Lieberman es el único que propone 2 entrevistas por lo menos. ¿Sí? Es decir, que si en un práctico le piden que analicen de acuerdo a Lieberman y le dan una sola entrevista, ustedes piden la otra, porque son 2 por lo menos. El diagnóstico que hace es estilístico según criterios de analizabilidad sustentado en estilos comunicativos. Así lo tienen que decir. ¿Qué son los criterios de analizabilidad? Estos que son... pregunta, sí. Los criterios de analizabilidad, entonces, son estos 6, 7, en realidad el par comunicativo entra, son 7, de los cuales 3 propuso Freud y 4 propuso Lieberman, ¿sí? Criterios de analizabilidad. Acuérdense que Freud decía que había un Freud dijo que había pacientes que no eran susceptibles de ser analizados, ¿sí? Y que tenían que reunir determinadas características para poder pasar por un proceso de análisis. Esas características, que son las propuestas por Freud, es la posibilidad sublimatoria, es decir, que la persona pueda recurrir o sublimar hacia situaciones socialmente aceptadas, como puede ser, por ejemplo, un trabajo, estudiar, ¿no? O hacer arte, ¿no? Puede sublimar así eso, y que en realidad la descarga funcional no vaya hacia cuestiones no aceptadas socialmente, como puede ser, por ejemplo, matar. Capacidad intelectual. La capacidad intelectual tiene que ver con la posibilidad de hacer un insight, lo que decían eso, ¿no? De darse cuenta de algo. El interés por conocerse claramente. Eso tiene que ver con, bueno, la persona realmente quiere saber algo de sí mismo, quiere saber qué le pasa, y hay un interés personal para llevar a cabo un proceso psicodiagnóstico y posteriormente un proceso terapéutico. Y esto agrega Lieberman, tolerancia a la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Bueno, lo que va a suceder en el espacio terapéutico. La persona tiene que poder tolerar lo que va a suceder, porque entra en un proceso donde no sabe cuál es el resultado, hacia dónde va. Entonces tiene que haber tolerancia a esa incertidumbre. Uno habla de su problemática, pero sin garantías. Y hay que poder sostenerlo. Crisis vitales. Bueno, tener en cuenta obviamente cuáles son las crisis vitales que está atravesando, qué ha atravesado, cómo vivió la adolescencia, si es una persona adulta mayor, cómo está transitando ese momento, por ejemplo, de la jubilación. Síntoma y rasgo patológico de carácter.
El síntoma hace referencia al oído histórico. Es algo que se le impone al sujeto, lo experimenta como un malestar, pero no lo interpreta como propio. Es algo que le pasa y que no sabe por qué, y por eso va a buscar ayuda. Lo que le incomoda, tal cual. Y el rasgo patológico de carácter es eso que en un momento comenzó como un síntoma, pero que debido a una debilidad yoica se tomó como tal, se lo hizo propio y se actuó desde ese lugar. Es decir, cambió el sufrimiento que le provocaba el síntoma por esa nueva situación y se maneja desde ahí. Ejemplo, una persona que tiene fobia, con las características que tiene la fobia, no con un desplazamiento, un aspecto, tiene fobia a las palomas. Y resulta que en el análisis nos cuenta que lo llamaron para hacer una entrevista en el Cabildo al trabajo de sus sueños y no fue porque no va a la Plaza San Martín. Entonces nosotros le preguntamos por qué y llegamos a la conclusión, o nos dice que tiene fobia a las palomas. Aunque no va, no nos dice que tengo fobia a las palomas, porque ni siquiera se ha experimentado por fe. No va porque hay palomas, por ejemplo. Y para esa persona es normal, y nosotros le decimos, bueno, pero para, vos ibas a ir a una entrevista en tu sueño, bla, bla, bla. Pero esa persona claudicó frente a esa fobia y no fue nunca más a la Plaza San Martín. O un ejemplo de un amigo real que se fue a una cita con una chica y él después de hacer caca se tiene que bañar. Entonces, no podía hacer, no podía ir al baño porque no se podía bañar porque era como rara la situación. Entonces era como, se era propio, o sea, no era como un problema, él no lo experimentaba como un problema, era como, no, después yo cuando me tengo que bañar, no sé, todo el mundo lo hace. O sea, ya es algo propio. Eso que comenzó como un síntoma, anda a saber por qué, se hizo propio y ya actúa desde ahí. ¿Por qué Lieberman pide 2 entrevistas como mínimo? Porque nosotros esperamos que aquello que en un momento apareció como un rasgo patológico de carácter, en otro momento pueda emerger como un síntoma. ¿Y qué implica que emerja como un síntoma? Que haya una pregunta acerca de eso. Que el loco diga, che, la puta madre, me perdí la entrevista porque por las putas palomas. ¿Entendés? Ahí ya empieza algo. Bueno, eso esperamos, digamos, en las entrevistas y por eso pide como mínimo 2. Y después el par comunicativo, que esto es como lo más... No es difícil, pero hay que estudiárselo de memoria. El par comunicativo tiene que ver en las formas de comunicarse. Está sustentado en la teoría de la comunicación, ¿no? O sea, cómo nosotros expresamos algo, cómo llega, cómo se codifica. Y acá se descompone en 2 instancias. El estilo comunicativo y el subcomponente estilístico. Fíjense que es el subcomponente del estilo. Bueno, es el subcomponente estilístico. ¿Qué es el estilo? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus cadencias al hablar? ¿Cuál es el tono que habla? Si es una persona que apela más a cuestiones más histéricas, por ejemplo, entonces habla como yo y se mueve por el espacio y hace caras, o es una persona que es más tranqui y habla despacito y no se desplaza, ¿sí? Eso es el estilo, ¿cómo lo hace? Y el subcomponente estilístico es ¿qué habla específicamente? ¿Cuál es el contenido del discurso? Entonces, acá está sustentado en los estadios evolutivos del desarrollo psicosexual de Freud, oral, anal, fálico uretral y fálico genital. Y bueno, vamos a desarrollar algo, pero ¿cómo? ¿Se puede agrandar? Sí. Igual, bueno, no sé. Si están en los grupos, capaz que lo pasa eso. No sé si ya leer. Eso después lo pueden pasar al Power. Sí, creo que anda circulando también, pero... Yo no. Ahí abajo a la derecha hay una cupita. Ah, mira. Y ahí pueden agrandar. Desde ahí. Y ya pueden acomodar también. ¿Qué hora es? Son menos. 7:77. Bueno, escuchen, hacemos como un repaso rapidísimo de esto y pasamos a diagnóstico con niños. Bien, 15 minutos. Ah, joder. Bueno, perdón. ¿Se ve algo o no? De última no sé cómo podemos hacer. Pero en el video capaz se puede hacer captura y se puede agrandar. Ah, o si ustedes pueden entrar en el link, a lo mejor. ¿Cómo? Sí, suena bien. Ahí está. Bueno, entonces,
Tenemos entonces el estadio oral que se descompone en oral primario y oral secundario. Fíjense que el oral primario, esto es de memoria, chicos, lamentablemente es de memoria. El oral primario sería un estilo reflexivo, lo que en la psicopatología clásica se conoce como esquizoides. Personas que hablan de las grandes problemáticas de la vida, las grandes preguntas, la muerte, la vida, la libertad, la justicia. Son personas observadoras no participantes, son esquizoides, están como apartadas, desconectadas. ¿Sí? Esa es la forma en que se comunican. Y es un componente estilístico a que alude lo que dicen el conocimiento. Ahora, pregunta que siempre hacen. Sí. Un estilo se corresponde siempre con su componente estilístico. No, no necesariamente. Porque una persona que habla con un estilo reflexivo puede hablar de otra cosa, no necesariamente habla del conocimiento. Puede hablar de un montón de cuestiones. El tema es cómo lo dice. Lo dice totalmente desconectado, se hace una entrevista y el entrevistador está ahí, la persona terminando para allá y habla. Eso puede ser un estilo reflexivo, pero hablar de otra cosa, como de un juego, por ejemplo. Como en ciertas estructuras autistas, a veces te hablan así desconectados y de cosas que no tienen nada que ver, no necesariamente con grandes problemas de la vida. Entonces, si ustedes lo ven en un caso, puede la persona estar haciendo alusión a un problema de la vida, pero con un componente estilístico diferente, con otro estilo. Bien, el oral secundario, el lírico, lo que en la psicopatología clásica es la posición depresiva. Muy veloces, demandan demasiado amor, no se pueden separar. El subcomponente estilístico es ser amados. Después pasamos a lo anal. Anal primario se descompone en lo épico, que en la psicopatología clásica es la posición perversa, ¿sí? O la estructura perversa. Son personas que van a la acción, siempre hablan de eso, acción, hacer, aventura. Bueno, justamente el subcomponente estilístico es la acción, hablan de eso. Y acá tenemos el corte de la neurosis, ¿sí? Donde lo que se hable para abajo, su componente estilístico, siempre va a hacer referencia a la sexualidad. Es decir, desde dónde se habla de la sexualidad. Por ejemplo, si vamos a un anal secundario que tiene un estilo narrativo, que sería la psicopatología clásica del obsesivo, ¿qué caracteriza al obsesivo? La culpa. Entonces, la sexualidad va a ser expresada, vivida o comentada desde eso, desde la culpa. Fálico-uretral, tenemos un dramático con suspenso, que son los fóbicos, donde la sexualidad es vivida con angustia. Y después tenemos el otro, que es, hay que bajar un toque, que serían los histéricos, el fálico-genital. Ahí está, fálico-genital, que tenemos dramático con impacto estético. Bueno, acá no es solo, es con. ¿Qué son los histéricos? ¿No? Que buscan llamar la atención, hablan lindo, hacen gestos y buscan capturar al otro, ¿sí? Seducir. La sexualidad en la histeria es vivida justamente con vergüenza porque es cierto orden de la sexualidad que no está madurada, ¿sí? ¿Qué es importante de esto? Porque supongo que ya hicieron el trabajo práctico de Lieberman. No, hicimos de Roller. Ah, ¿de Roller nomás? Sí. No fui. Bueno, cuando hagan el trabajo práctico de Lieberman, lo que tienen que ver, cuando lean el caso, es qué les llega a ustedes referencialmente lo que están leyendo, como para poder ir sacando los estilos, ¿sí? ¿Cómo está hablando? Si habla de que todo el tiempo está haciendo cosas, si habla totalmente triste. Entonces así nosotros vamos sacando los estilos. Y posteriormente, después de que nosotros veamos el contenido, lo vamos ubicando en el conocimiento, ser amado, acción, etc. Sexualidad lidiar con culpa, castigo, angustia, etc. Eso es Lieberman. ¿Qué va a haber alguna de eso? Es un montón, igual, yo sé, deben tener cabeza quemada. Las características de esas mensuales, ¿no? Sí, sí. Sí, dentro de todo, creo que más empezado en medio de memoria. Para es que esto es de memoria. Claro. O sea, a ver lo que dije recién. No te lo puedes ir piloteando. O sea, volvemos a la entrevista. El fin es el psicodiagnóstico. ¿Qué es un psicodiagnóstico? Un proceso por el cual es un recorte de la realidad, un campo de conocimiento, nosotros lo vamos a ir tomando desde una perspectiva clínica,
teórica del psicoanálisis, ¿no? Inferimos que sacamos información inconsciente para derivar, hacer el diagnóstico siempre resultivo. Bueno, es como que vos podés ir haciendo, tener cintura con eso, ¿no? Ahora, esto sí es de memoria, tienen que saber que el diagnóstico de Roland es múltiple fenomenológico y está sujeto a la ansiedad y que es una sola entrega. Sí, ¿qué se entiende por ansiedad? ¿Cuáles son? Lo mismo acá, ¿no? ¿Qué es un estilo comunicativo? ¿Cuáles son los parámetros en los cuales se basa? Los parámetros son de Lechner. Bueno, y pasamos a entrevista con niños. Sí. Acá. ¿Puede ser que los estilos suelen prevalecer uno y los psicomorfismos? Sí, suele prevalecer, pero no necesariamente tiene que, como dijiste, prevalecer, pero no necesariamente tiene que haber un solo estilo. En diferentes circunstancias uno puede apelar a diferentes estilos y eso da cuenta de maleabilidad lógica también. O sea, es un buen pronóstico. La mayor cantidad de estilos, bueno, mejor pronóstico. Bien, entrevista con niños. Entrevista con niños es como que tiene un montón de autores, pero acá resumí como que es lo básico que tienen que saber y con lo cual poder responder. Dentro de los aspectos teóricos, estos 4, así, esto, yo me acuerdo cuando tomaba el primer parcial, que me lo preguntaron así tal cual, y con eso era suficiente. Hay un psiquismo no estructurado, justamente el niño está en un proceso de maduración, tanto biológica como psíquica, por ende no podemos dar cuenta de un psiquismo estructurado. Por ende, no podemos hablar de síntomas, no todo es síntoma. Porque si hay síntomas, dijimos que tiene que haber una represión hecha previamente. Y puede llegar a una edad que la represión primaria todavía no se ha efectuado. Entonces nos traen un PDL. Entonces, no hay síntomas, hay trastorno. Eso lo dice Leishman. El trastorno tiene que ver, porque se lo pueden preguntar también, el trastorno tiene que ver con cuestiones vinculares, por ejemplo, con los padres o con las figuras de apoyo que no se han establecido correctamente, entonces nosotros tenemos que apuntar el trabajo hacia los padres, no hacia el niño. Entonces, principal, no hay un psiquismo estructurado, no hay diagnóstico, el objetivo es determinar áreas de conflicto. ¿Cuáles son las áreas de conflicto, las problemáticas centrales que nos traen? ¿Sí? No todo es síntoma, ¿sí? Justamente por esto lo que propone Leishman, hay 3 momentos en la constitución del psiquismo: primera, evidencia y satisfacción; represión primaria; identificaciones secundarias, ¿sí? Por lo tanto, síntoma no es lo mismo que trastorno, es lo que le decía recién. Cuando hablamos de trastorno, acá, desde esta perspectiva, estamos hablando de que, bueno, hay cuestiones vinculares que no se solucionaron, el problema está en la casa, entendemos que el niño es un emergente sintomático de una problemática familiar. Entonces, bueno, tenemos que trabajar codo a codo con la familia. Por eso, incluimos a los padres. Claro, terminamos en 5. La inclusión de los padres es súper necesaria, ¿sí? Sí. Le preguntamos cómo le hablan los padres al niño, los grados de disociación con respecto al niño. En un caso de no hay una psicoanalista viniendo para acá que le pregunta a la madre sobre sus hijos, qué sé yo, y en un momento la madre dice, bueno, en algún momento no voy a poder tener hijos, pero eso no es. Entonces hay una cuestión ahí, gracias. Hay una cuestión de cierto rechazo a los 3 hijos que se tienen, ¿no? Entonces eso es importante en la información diagnóstica. Caracterización y diferenciación con respecto a otros miembros de la familia. ¿Qué lugar ocupa ese niño en la casa? Hay niños que ocupan realmente un lugar de objeto con suerte, hay niños que no ocupan lugares. Y eso es terrible. Concepción de la enfermedad psíquica y sus causas. ¿Qué piensan de ese niño? Todo esto es el sacar las fantasías de los padres. Bueno, los estilos comunicativos que hacen referencia a lo que propone el libro, cómo hablan. Y por el otro lado, insertarse en la lógica del niño. El niño generalmente no habla como tal, como nosotros. Utiliza el juego. Por eso la obra de juego diagnóstica propuesta por Melanie Klein se incluye en el proceso psicodiagnóstico porque a través del juego es la forma que el niño tiene para elaborar simbólicamente sus problemáticas. ¿Sí? Entonces tenemos una caja de juguetes. Estos son aspectos teóricos, así como tal también de memoria. Y los aspectos técnicos, bueno, una entrevista abierta, utilizamos la hora de juego diagnóstica, incluimos a los padres, el objetivo es determinar áreas de conflicto, el encuadre es fijo con los padres y móvil fijo con los niños, digamos, y móvil con los padres. ¿Sí?
Bueno, y eso sería más o Ahí se menos fijo con los padres, flexible con el niño. eso que dices. El encuadre fijo con los padres, es decir, bueno, al niño le trae cierta cantidad de días, todo a tal hora, y flexible con el niño, en tanto, bueno, vamos teniendo una soltura ahí para trabajar con cajas y juguetes. ¿Sí? Sí, fundamental antes, siempre le preguntamos al niño si sabe por qué está ahí. Eso es súper importante. ¿En qué parte? Bueno, cuando ya le damos la consigna, le vamos a informar que bueno, no sabes por qué estás acá. Vamos a tener una caja de juguetes, puedes hacer uso de ella cuando quieras. ¿Sí? Yo voy a estar observándote, que tiene que ser una consigna de ese. El texto dice que si ella no sabe por qué va, uno tiene que salir, entran los padres le explican al niño por qué está, salen los padres, le entra uno y ahí le vuelve a preguntar. Tal cual, está bien. Bueno chicos, espero que les haya servido. ¿El curso? ¿Dónde lo puse? Les pongo mi número, si lo quieres sacar, me escriben. Si no, en Instagram está como Ponti.Iván, creo, ¿no? En Instagram está como Ponti.Iván, ¿no? No, Ponti Iván. Ah, Ponti. Bueno, muchas gracias por su participación. Nos vemos en el parcial. Hay muchos memes, hay muchos stickers. Ahora van a rendir laboral. Excelente. ¿Sí? Mejor que...